Bueno, arrancó ya Marte directo el 24 de febrero en el grado 17 de Cáncer. Yo creo que esto es algo que muchos estábamos esperando, sin embargo, no tan rápido. Marte ya está directo, pero no significa que ya el 24 de febrero todo va a cambiar y las cosas van a empezar a moverse por su propia cuenta. Marte todavía está en su periodo de, digamos, post-retrogradación y no será hasta el 2 de mayo que sintamos o tengamos la claridad necesaria para movernos hacia esas acciones que están alineadas con nuestros objetivos con mucho mayor claridad. Así que vamos a hablar de qué onda con Marte directo, qué es lo que sucede ahora que ya está directo. Todavía sentimos la energía, obviamente, porque se estacionó para arrancar directo el 24 de febrero y cuando un planeta está estacionado significa que lo sentimos con mayor fuerza. Y cuando es Marte se trata como de querer hacer algo ya, tomar acción, pero aún no tenemos tan claro de qué se trata y no será quizá hasta el 8 de marzo que forme un trígono con el Sol, un aspecto armónico, que tengamos quizá un poquito de más claridad en cuanto a cómo nos vamos a mover ahora. Así que de esto vamos a hablar en este video y también aunado a esto tenemos, bueno, la oposición que sigue formando todavía con Plutón, se perfeccionó en enero y se vuelve a perfeccionar esta oposición el 25 de abril. Así que todavía hay trabajo que hacer con Marte, esto todavía no se ha acabado. Pero como siempre con Marte todo se trata de tomar la iniciativa. Y también, por cierto, tenemos el día que Marte arranca directo, se estaciona para arrancar directo. También con esa oposición a Plutón, Plutón ahora en compañía de Palas Athena, este asteroide que habla de estrategia. Entonces también Marte acá en oposición con este combo. Hay muchas cuestiones también que ocurren después de su retrogradación. Vamos a hablar de esto como siempre a nivel personal, a nivel colectivo, un poquito de las dos para saber cómo podemos navegar este combo cósmico y las implicaciones de Plutón junto con Palas Athena en oposición a Marte, implicaciones a nivel colectivo. De esto vamos a hablar más en la segunda parte. Gracias por estar acá conmigo para tomarnos este jugo cósmico. Quiero solamente agradecer a las personas que me han permitido fungir como el medio para traducir el lenguaje de los astros en su carta natal. Continuamos con la promoción del 50% de descuento en lecturas y va a terminar el 4 de marzo. Así que bueno, si consideras que necesitas un poquito más de claridad, tu carta natal puede ser un punto de partida. Y por cierto, para los que no me conocen y son nuevos por acá, mi nombre es Mai y normalmente saco videos semanales con algún acontecimiento cósmico, quizás el de mayor relevancia durante esa semana, ¿no? Aunque bueno, aquí en Naranja Asteroide al final terminamos hablando de un montón de cosas. Gracias también por sus comentarios, por sus mensajes y por sus notas de voz también que luego me envían por Instagram. Sí las escucho, sí las respondo, aunque bueno, a veces tardo un poquito. Pero bueno, vamos a lo que nos truje con esto de Marte. Vamos a hablar, el orden de este video va a ser primero, bueno, entender qué es Marte directo. Posteriormente vamos a hablar un poco de, bueno, qué pasó con esta retrogradación. Marte en Cáncer y en Leo. Vamos a ver ahora que ya está directo, que ya se supone que hemos repasado los temas de Marte. Vamos a ver qué sigue. Posteriormente vamos a hablar también de, obviamente, la oposición a Plutón. Bueno, ¿qué significa esto de que se oponen? ¿Cómo se ve esto manifestado también a nivel colectivo? Y creo que por último en este video, que es la versión corta de un video extendido que terminé haciendo sobre Marte, por eso me tardé tanto. Y por último, de la conjunción Plutón-Palas Athena con Marte, en oposición a Marte, que se desvanece hasta el 30 de marzo. Entonces, esta conjunción Plutón-Palas Athena sigue siendo relevante todavía durante el mes de marzo. Y bueno, sabemos que tenemos el estelio en Piscis también, la luna que se aproxima el 28 de febrero en Piscis, pero también por otro lado tenemos esto sucediendo, este combo Pluto-Marcial también haciendo de las suyas. Entonces, esta es la extensión, este es el video corto, dado que es un tránsito que a mí en lo personal me ha impactado mucho realmente cuando me puse a estudiar la semana pasada, bueno, ¿qué onda con esto de Marte directo? ¿Qué sigue? Obviamente tuve que ir hacia atrás a septiembre, octubre y ver qué estaba pasando. Obviamente para mí fue muy claro esta cuestión de Marte en Cáncer, de volver a casa. Literalmente viajé a México durante ese periodo sin haberlo planeado, sin haber dicho, Marte está en Cáncer y me voy a México. Fue algo que fue sucediendo debido a la situación que se vive aquí en el Medio Oriente. Para los que no saben, yo me encuentro en Israel y bueno, en octubre
la cosa se puso muy tensa y yo estaba muy asustada. Y bueno, toda la retrogradación de Marte en Cáncer y Leo, en lo personal, me llevó a un poquito a cuestiones de inframundo, ¿no? Yo creo que varios estamos así después de haber publicado el blog en Astrocreativa sobre por qué me desaparecí, entre comillas, 3 meses. Recibí muchos mensajes diciendo que muchos de ustedes se sentían igual, lo que a mí también me asombró, porque uno siempre cree que nada más es una, pero al final creo que varios estamos así pasando por este tipo de reajuste a nivel emocional también y psicológico, ¿verdad? Porque con Plutón también todo es psicológico. Entonces vamos a empezar bueno, este video. Gracias nuevamente por estar conmigo. Agradezco que me abran las puertas y me dediquen, o bueno, se tomen el tiempo de tomarse este jugo cósmico conmigo. Entonces, vamos por orden. Marte directo, ¿qué onda con esto? Sabemos que cuando se estaciona sentimos más su energía. Y bueno, Marte ha estado en oposición a Plutón en Acuario. Plutón normalmente intensifica con quien se comunique, en oposición, en cuadratura, aún más todavía en conjunción. Entonces, claro que Plutón va a intensificar la actividad de la retrogradación de Marte, ¿no? Entonces, tenemos también que un planeta retrógrado normalmente nos dice que hay que revisar temas de ese planeta, ¿no? Y temas de la casa, quizás donde se esté dando esta retrogradación. Pero no solamente esto, también Marte, por ejemplo, en este caso, que es el planeta retrógrado, obvio, hay que revisar en tu carta natal tu área Cáncer, tu área Leo, que es donde está retrogradando, pero al mismo tiempo las casas o áreas de la vida que Marte rige en tu carta, es decir, tu área Escorpión y tu área Aries, que son los signos que Marte rige, porque obviamente esta retrogradación obviamente impactará esas áreas también, no solamente Cáncer y Leo en tu carta, sino también el área Escorpión y el área Aries en tu carta natal. Entonces tenemos 4 casas, 4 áreas de la vida que tienen que ver con esta retrogradación de Marte. Ahora, Marte comenzó a retrogradar en el grado 6 de Leo, se echó de reversa, entre comillas, es un efecto visual, y ahora arranca directo en el grado 17 de Cáncer. Así que si tienes planetas en este rango, 17 grados de Cáncer a 6 de Leo, obviamente quizá esta retrogradación tuvo una influencia mayor en ti, o si tienes puntos o ángulos, el medio cielo, el bajo cielo, el ascendente o el descendente, en mi caso fue el bajo cielo, entonces fue todo una cuestión de volver al origen de las cosas, que también eso representa el bajo cielo y también la energía de Cáncer. Entonces, bueno, fue todo un como desbalance para que después reconstruyamos con un enfoque distinto, que es lo que hace Plutón también. Entonces, en astrología, Marte en tu carta, obviamente saben ya que representa el principio del Yang, ¿no? El Yin es una cosa, pero el Yang es Marte y es la fuerza vital esencial. Muestra o te va a decir, si ves la carta de alguien, cómo inicia las cosas esa persona, cómo inicia la acción para conseguir lo que quiere y cómo alcanza sus objetivos, ¿no? Esa persona o en tu caso tú mismo. Entonces, así también Marte tiene que ver mucho con nuestra vitalidad física y nuestra fuerza de voluntad. Ahora, Marte y Plutón están relacionados con la fuerza de voluntad. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, si ustedes ven el glifo de Marte, pues es la esfera del potencial con una flecha apuntando hacia afuera. Esta es la energía del Yang y representa cómo vamos a conseguir lo que queremos, digamos, ya hacia afuera, en el exterior. Es una flecha apuntando hacia arriba, que en este caso representa el poder y la energía procreativa, ¿ok? Es el primer planeta personal que ya puede formar una oposición al Sol. Entonces, estamos hablando de que Marte también, por ejemplo, en astrología colectiva, funciona más como un disparador, un catalizador. Como saben, en el canal hablamos un poquito más de los planetas colectivos y transpersonales. Casi no hablo de los planetas personales, pero bueno, para darles una idea también cómo funciona este rollo. Acá tenemos ya también esta cuestión de que Marte se puede oponer al Sol. Venus no puede, Mercurio no puede, pero Marte sí puede oponerse al Sol, y entonces esto habla también de, digamos, una situación, no de conflicto, pero sí de valor, de tener el valor de decirle al rey, oye, no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Ahora, Marte en la carta natal se despierta todos los días para tomar acción y llevarte a ser tu sol. O sea, donde tengas al sol en tu carta natal, Marte es cómo vas a tomar acción para llegar a ese sol, ¿ok? Esta es la manera en la que yo quiero operar para llegar a tu destino, que es ser un sol en Acuario, ¿no? Por ejemplo, algo por el estilo. Afirmando también tus instintos básicos de supervivencia, también esto es Marte.
Y sabemos que la energía de Marte es apasionada, Marte es un planeta caliente, puede ser también una energía muy impulsiva, mal navegado un Marte puede ser dominante, violento, egocéntrico, con mucha rabia, ¿no? Un Marte muy enojón. Y también, por otro lado, Marte, como dijimos anteriormente, está relacionado con esta cuestión procreativa. También Marte alimenta nuestro impulso sexual, nuestra ambición y nos da el coraje y la valentía para luchar por lo que queremos. Ahora, también Marte nos puede meter en problemas, ¿no? Navegado mal o en su energía baja puede meternos en problemas. A veces en la astrología tradicional antigua se le llama el maléfico menor, entre comillas, debido a esta reputación problemática, digamos, un tanto rebelde. Pero que reconozcamos también que sin Marte nunca lograríamos hacer nada. Ahora, cuando Marte está retrógrado, todas las áreas que representa, o sea, en el área Escorpio, el área Aries, donde esté retrogradando también, Leo y Cáncer, quedan bajo escrutinio, ¿ok? Por lo que puede ser muy disruptivo, ¿no? Puede ser que se desencadenen eventos en estas áreas de tu vida, puedes también experimentar una disminución de energía, porque, bueno, Marte también tiene que ver con la vitalidad, quizá pérdida de enfoque, pérdida de ambición, no tenemos ganas de hacer las cosas, estamos completamente desmotivados, que fue por ejemplo lo que a mí me pasó. Puede haber un sentido de frustración, desorganización, explosiones de ira. Y también, obviamente, con Marte retro puede haber algún tipo de, no sé, de que algo se descomponga, ¿no? Maquinaria, cosas de ingeniería, todo esto que representa Marte, ya lo hemos comentado también en otros videos. Pero estos periodos de retrogradación representan esta oportunidad también para reevaluar nuestros objetivos y en este caso nuestras acciones para llegar a esos objetivos, cómo usar o cómo estamos usando, gestionando nuestra energía para que podamos ser más productivos una vez que termine el periodo de retrogradación, que es justamente el momento en el que estamos. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, Marte directo en Cáncer, ¿qué onda con esto? Bueno, si las retrogradaciones de por sí ya hablan de volver a la raíz, al origen, volver a ver de dónde surgió este sentido de enojo, de frustración, de falta de enfoque o de motivación, en Cáncer obviamente refuerza esta perspectiva, porque Cáncer habla justo de volver al origen, volver a la raíz, digamos, de las cosas. Entonces también esto puede volverse literal, como en mi caso fue muy literal, volver a casa, volver a tus raíces o a la raíz de tu seguridad emocional. Esto también es Marte en Cáncer. Ahora directo se supone que ya debimos haber hecho, digamos, el 80% del trabajo. Marte todavía va a seguir haciendo cosas relacionadas a la retrogradación, entonces no es el final, pero también Cáncer representa el pasado. Lo hemos manifestado, por ejemplo, en astrología colectiva, por ejemplo, con los arqueólogos, ¿no? Que es algo también muy Cáncer, los historiadores, estas, digamos, estas vocaciones, digamos, también. En otros ámbitos también pueden ser los agentes de bienes raíces, puede ser las aseguradoras también, es algo Cáncer. En astrología mundana está más relacionado con tu nación, la patria, la tierra que me vio nacer, esta cuestión, y es el arquetipo del patriota, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lleven todo a astrología mundana y vemos mucha cosa así como de, es que es mi patria, ¿no? Es mi nación. Pero también nos invita a cuestionarnos, bueno, ¿de dónde vengo realmente? ¿Y qué me hace sentir emocionalmente seguro? Entonces, digamos, en un lenguaje más de astrología, quizá, no sé si evolutiva, no soy experta en eso, pero me da la impresión de que Marte también comprende lo que es nuestra imagen personal, nuestro sentido de identidad. Marte en Cáncer. ¿Y qué tan seguro me siento con esa identidad? También esto, ¿con quién soy realmente? Entonces, quizá es como miramos el mundo desde ese lugar, vamos viendo, ok, esto es seguro, quizá es seguro pertenecer a este grupo de amigos, es seguro tener esta relación con esta persona, quizá estamos evaluando, bueno, es seguro vivir en este país o en esta casa, no lo sé. Entonces, habla mucho también de cómo nutrimos emocionalmente esa seguridad. Ahora, también dijimos, ¿no? Que Marte habla de cómo nutrimos emocionalmente esa seguridad, pero si nos sentimos inseguros con Marte en Cáncer,
nos vamos a esconder para protegernos. La concha del cangrejo, ¿no? Cáncer. Por lo tanto, quizá no haremos cambios, no queremos tomar riesgos, no vamos a, o quizá nos vamos a aferrar a solo aquello que nos hace sentir seguros. Me voy a quedar con este grupo de amigos porque es donde me hablan bonito, donde me dicen que todas las cosas buenas y entonces no va a haber evolución, ¿verdad? Entonces tenemos también que ser valientes y esto sucede ya cuando Marte se mueve a Leo, también durante su retrogradación, para decir, ok, sí, esto es lo que te hace sentir seguro, pero es hora de salir también de tu zona de confort, tener valentía porque sin, ¿cómo se llama? Sin movimiento, si nos estancamos, obviamente no hay evolución. Entonces también quizá nos invita también ya después cuando pasa a Leo, Marte, a probar otras cosas, ¿verdad? A ser valientes, quizá también con esto, pero en su periodo de retrogradación sí que se vieron, digamos, acentuadas estas cuestiones de, bueno, mi propia identidad, mi propio sentido de seguridad, ¿no? Por ejemplo, para mí fue personalmente muy literal, porque claro, Marte entra en Cáncer y sucede esto de los misiles de este lado del mundo y es algo que, con lo que yo no estoy familiarizada. Entonces, mi sentido de seguridad, de decir, bueno, estoy segura en esta casa, en este Exacto. país, en esta nación, en esta cuadra, ¿no? Obviamente se vio, digamos, amenazada. Y una piensa, ¿no? Que puede lidiar con eso, pero al final, obviamente que no. Entonces, claro que yo salí corriendo a México. Ok, un poquito cómo fue en mi caso, ¿no? Ese es muy literal para mí, por eso le tengo tanto cariño a este tema de Marte y Plutón y estas cuestiones. De hecho, estaba viendo en mi carta natal, los planetas con más puntaje son Plutón, Marte y Neptuno. Entonces, aunque yo no me considero una persona como conflictiva o así muy de mucha ira o muy audaz, quizá no me considero ese tipo de persona, quizá incondicionalmente. Inconscientemente, no sé si es que mi alma o mi inconsciente buscan lugares con esta energía plutomarcial, ¿no? Y por ejemplo, el lugar donde me encuentro tiene esta energía muy fuerte, ¿no? Plutomarcial. Entonces, de alguna manera, quizá, bueno, no sé, toca estar acá, toca aprender algo por acá, pero obviamente el aprendizaje que me dio también Marte en Cáncer en cuanto, ok, mi seguridad se está viendo amenazada a todo nivel, ¿no? Pues sí fue hacer un trabajo muy fuerte en cuanto a, ok, esto no solamente tiene que ver con la situación que está viviendo esta región, pero también yo tuve que como desquebrajar lo que era mi sentido de seguridad y volverlo a construir desde otro lugar. Claro, igual hay varias vías para navegar este combo. Podríamos estar también muy a la defensiva, quizá estamos viendo, por ejemplo, a nivel colectivo, quizá pues los líderes de gobierno tratando de proteger, entre comillas, o como de luchar por esa seguridad, digamos, de la nación, ¿no? Entonces, como que también hay una cuestión acá muy patriota, ¿no? Que quizá está causando más división, ¿no? En vez de solucionar todo el problema. Pero volviendo al tema personal, hay un riesgo de quedarnos estancados, ¿no? En lo que nos hace sentir seguros y entonces dejamos de tomar riesgos. Como comentamos, mientras Marte en su retrogradación también pasó por Leo, se trataba más de cultivar esta cuestión de liderazgo con nosotros mismos, de empujarnos a conectar con un nuevo sentido quizá de seguridad emocional desde otro lado, desde un lugar diferente al que lo hemos estado haciendo. Y claro, esto va a requerir con Marte en Leo, pues mucha valentía, mucho coraje, mucha innovación también, ¿no? Con Plutón al otro lado también en Acuario, invitándonos a hacer las cosas diferente, a innovar y hacer transformaciones muy profundas, ¿no? Como todo con Plutón. Obviamente a nivel colectivo, esta seguridad emocional bueno, que normalmente conocemos como colectivo, ese sentido de identidad, cualquiera que sean las etiquetas que te pongas para definir tu identidad, se están viendo amenazadas y obviamente siendo influenciadas por esta gran polarización que vemos a nivel colectivo, a nivel mundial también. Entonces se hace más evidente con Plutón intensificando esto, quizá me siento amenazado o mi sentido de seguridad está amenazado por circunstancias externas, ¿ok? Entonces, estamos viendo, mira, es que estos contra estos, este grupo contra el otro grupo, entonces voy a pelear por esa causa porque ellos me quieren quitar tal y tal y tal,
o cualquiera que sea la discusión en la que estés envuelto a nivel, digamos, astrología mundana. Está esta cuestión de me quieren quitar o siento que mi seguridad, todo lo que yo conozco como seguro, se tambalea por circunstancias externas. Entonces también con Plutón y luego en Cáncer nos sentimos amenazados por cualquier cosa. En Cáncer también recordemos que es un signo de agua sensible, entonces cualquier cosa puede ser como ya desata una furia o una discusión o ya no voy a ser tu amigo porque no crees en estas cosas o X o X o X. Entonces también por el otro lado, Marte quizá acá con Plutón intensificando este sentido del arquetipo del patriota, pero después en Leo se intensifica también nuestro orgullo, ¿verdad? Entonces entra la cuestión del ego también. Ahora, una oposición, ¿qué significa esta onda de Marte, oposición Plutón? Vamos a llevar esto al contexto, digamos, colectivo, igual para hacerme entender un poco. Ya estamos viendo la oposición, que hay una gran polarización tremenda, ¿no? A nivel colectivo, por el miedo a perder algo, ¿no? Puede ser la identidad de una nación, un pedazo de tierra, algo como que sentimos que nos quieren quitar, ¿no? Y en algunas zonas del mundo también puede ser todavía más evidente, ¿no? No voy a entrar en detalles porque luego los comentarios se hacen un poco, se crea todo un debate que la verdad no quiero ni entrar en ello. Pero con Plutón se trata de innovar nuestro sentido de seguridad e identidad. Esto es lo que está pidiendo Plutón en Acuario, es, a ver, vamos a verlo con una perspectiva totalmente fuera de la caja, ¿no? Entonces, ir más allá de definir tu identidad y sentido de seguridad en base a tu nación o a tu religión o a las fronteras que delimitan el lugar donde vives. Ir más allá de eso. Quizá con Plutón en Acuario también recordar que aquí estamos hablando de nuestra identidad quizá como humanidad, ir más allá de, digamos, tu país, ¿no? O de tu cultura, etcétera, etcétera. Entonces quizás sería el momento para cuestionarnos qué me define como ser humano y qué tanta influencia tienen mi familia, mi nación y mi cultura en ese sentido de identidad. Ahora recordemos, familia y nación, Cáncer, cultura, Acuario. Plutón en Acuario también habla de la cultura. Entonces, ¿qué papel juegan estos tres pilares, digamos, en mi concepto de identidad? Quizá es algo para cuestionarnos ahora ya con Marte directo. Y luego el componente Leo que añade esta cuestión de, bueno, ¿qué tan valiente soy yo para vivir bajo mi propio concepto de lo que es ser humano? Y para llegar a eso se requiere ser horriblemente honesto con uno mismo. Esto es de valientes. Entonces, para resumir esta retrogradación, nos invitó a cultivar el autoliderazgo emocional y también a revisar las estructuras internas que nos hacen sentir seguro. ¿Desde dónde has construido, por ejemplo, un ego sano? Recordemos que el ego es la forma por la cual el individuo se reconoce como individuo y es consciente de su propia identidad. O al menos eso fue la definición que encontré según la Real Academia Española. Ahora, Marte se va a oponer nuevamente a Plutón. Esto sucede el 25 de abril, pero lo vamos a estar sintiendo todo abril. Yo sé que falta mucho, me van a decir, Mayra, pero todavía ni llega marzo, ya estamos hablando de abril. Recuerden que marzo y abril son los meses como pico de energía del 2025. Seguramente ya lo habrán escuchado también en otros lados, pero sí, estos 2 meses a nivel colectivo son, digamos, que están las cosas, ahí se está volcando la olla express, ¿no? Entonces, estos años, bueno, sí, los años que vienen también, pero estos meses son cruciales también para entrar ya a lo siguiente como humanidad. Entonces, aquí hay transformaciones por hacer a nivel psicológico con Plutón. Y ahora es interesante que salgan a la luz, Plutón como siempre sacando cositas a la luz o cuestiones que enterramos quizá desde la infancia que tienen que ver con tu sentido de seguridad e identidad y también hacer algún tipo de descubrimiento también con Plutón en Acuario que nos llevará a la liberación. Entonces, obviamente si llevamos esto a un contexto de astrología colectiva, con esta retrogradación y ya Marte directo Cáncer Leo, igual pueden surgir cuestiones o información, digamos, histórica o ancestral que puede cambiar también pues lo que es el sentido de seguridad quizá para algunas naciones, para algunos países también. Veamos cómo se desata esta energía.
Y además, obviamente, con Marte y Plutón en Acuario, por ejemplo, Marte en Cáncer, Plutón en Acuario, aquí también estamos hablando de asuntos políticos y quizás de un sentimiento de sentirnos controlados, entre comillas, quizá por nuestra familia o por la nación o por el país o algo por el estilo. Pero Acuario habla de nuestro papel en el colectivo y Plutón, por ejemplo, aquí y Marte activando también, quizá nos sentimos muy saturados, muy preocupados por los acontecimientos que vemos en la arena internacional, las decisiones que están tomando ciertos líderes mundiales, por ejemplo, Marte puede activar el enojo, la rabia, el resentimiento, cáncer al final, ¿no? Pero a nivel personal también supone que estamos queriendo controlar nuestras propias emociones. Quizás algunos sienten que no pueden expresar sus emociones, que si yo me muestro como, quizá esto de expresar las emociones me van a ver como alguien débil, puede ser un poquito de esto, o por el contrario, dado que la oposición es un aspecto de proyección, quizá estoy proyectando mi ira, mi rabia, mi frustración, mi resentimiento al exterior, quizá estamos haciendo comentarios hirientes en las redes, nos hemos dado cuenta que estamos enojados con algo o con alguien descargando ese enojo quizá en los lugares incorrectos, también sería algo para cuestionarnos. En vez de volver a la fuente y de preguntarme, bueno, realmente de dónde viene esta reacción, este sentido de enojo, de querer descargar esa ira y ese resentimiento. Ahora, Marte y Plutón, por el lado bueno, hablemos de lo bueno, también nos pide que transformemos ese enojo y esa ira en algo positivo, en un tipo de combustible quizá para lograr algo positivo en tu vida. Si estás enojado por la decisión que tomó un líder mundial o algo, quizás es el momento para ponerte a investigar y encontrar los hechos y ver qué soluciones puedes aportar, digamos, a cualquier cosa que te haga enojar, digamos, de las noticias que vemos a diario, ¿no? Se trata de innovar, de ser proactivos y no reactivos. Ahora hablemos de esta cuestión de que la oposición habla de proyección, ¿ok? Porque en astrología es eso, la cuadratura normalmente habla de tensión, de que algo tiene que ser resuelto de manera, digamos, un tanto urgente, pero la oposición ya estamos hablando de proyección. Dos planetas o dos planetas en la carta que no logran entenderse o uno está proyectando la energía del otro, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo con tus inseguridades? ¿Las estás proyectando o realmente estás haciendo el trabajo de voltearte a ver con valentía e ir al fondo del asunto? ¿De dónde vienen esas inseguridades? Ahora, Marte tiene también una energía individualista por naturaleza. En Cáncer, obviamente, quiere proteger a la nación, a la familia, a sus seres queridos. Es el arquetipo de la mamá oso, que siempre quiere que todos estén bien, que estén protegidos. Entonces, quizá en vez de consumirnos por el drama político, no estoy diciendo que ignoremos y que no hagamos nada, pero en vez de consumirnos por el drama político, quizá es momento de enfocarnos en nosotros mismos. Ahora, esto se verá reforzado también por Venus, que ya va a entrar retro la semana que viene. Venus en Aries, que es territorio de Marte. Entonces, habla de aprender también a amarnos a nosotros mismos, hacer las paces con una identidad más alineada y honrando también lo que realmente queremos y deseamos de corazón. Leo. Por ejemplo, si esto está sucediendo en tu casa 6, si tú tienes a Cáncer en la casa 6 y Marte está transitando por ahí, entonces quizás se trata de fortalecer tu salud física, misma que después repercute en tu sistema inmune, que es la casa opuesta, que es la 12, y que por ahí está Plutón. Entonces quizá se trata de fortalecer tu salud física, quizás es momento de volver al gimnasio, quizás es momento de esas caminatas de 20 minutos en las mañanas o es momento también de dejar algún mal hábito o cambiar la alimentación, innovar cómo estás comiendo quizá en el día a día. Pero interesante también hablar de la próxima retrogradación de Venus en territorio marciano, en Aries, porque Venus en Aries necesita creer que aporta valor al colectivo, ¿ok? Pero si ella no cree que tiene valor, pues nadie le va a creer, ¿no? Esto es un concepto básico. Pero con esta oposición quizá final que van a ser Marte y Plutón, digo final, porque esta oposición Marte y Plutón la vamos a repetir en septiembre y octubre del 2026. Y después Marte hará otra retrogradación en Leo, otra en Leo en 2027.
y será la última retro de Marte en Leo hasta el 2041, ya con Plutón en los grados finales de Acuario. Y yo creo que es aquí cuando veremos si como colectivo hemos aprendido la lección. Ahora, hablemos de a nivel ya ahora sí colectivo, 100%, esta oposición entre Marte y luego Plutón y luego llega Palas Atena. Por cierto, hay un video completo que hice hace unos años sobre Palas Atena. Llega Palas Atena a echarle, digamos, más leña al fuego, entre comillas. Llega también quizá a intensificar esta cuestión plutoniana de todo o nada. Pero Palas al final es la estratega por naturaleza, así que también digamos que afortunadamente, quiero ser positiva, afortunadamente trae el componente de racionalidad y justicia, digamos, a este combo tan contencioso de Marte y Plutón en oposición. Entonces, quizá aquí veremos interesantes y quizá potentes jugadas, digamos, en la arena internacional y en el ámbito geopolítico también. En la astrología mundana, la conjunción de Plutón y Palas Atena tiene implicaciones profundas, especialmente en las dinámicas de poder, la estrategia política, la transformación social y los conflictos sistémicos. Esta conjunción une los temas de poder, Plutón, destrucción, renacimiento y lo inconsciente de Plutón con la sabiduría, estrategia y la inteligencia también creativa de Palas Atena. Así que, bueno, nada que no sea nuevo, luchas de poder con las actuales alianzas entre países y líderes mundiales. Yo creo que, bueno, como dije, no es nada nuevo, pero podría haberse intensificado, especialmente la segunda o tercera semana de abril. Yo sé que me estoy yendo muy lejos, pero bueno, vamos a hablar de lo que es. Segunda o tercera semana de abril, cuando se perfeccione la oposición entre Marte y Plutón. Ahí es cuando veremos realmente a quién le hierve la sangre y quién es quién. Luchas estratégicas de poder y maniobras políticas. También esta conjunción Plutón, Palas Atena puede señalar intrigas políticas, estrategias ocultas y luchas por el poder a nivel nacional o global. Puede ser que gobiernos o agencias de inteligencia o instituciones con influencia que operan tras bambalinas podrían utilizar tácticas de manipulación, secretismo o coerción para lograr sus objetivos. Puede indicar también el ascenso de figuras influyentes que consolidan su poder a través de la sabiduría y la planificación a largo plazo. También puede haber, como todo con Plutón, una posible exposición de corrupción, espionaje o agendas ocultas entre líderes mundiales. Crisis, como todo con Marte y Plutón, transformación de la justicia, Palas Atena y el derecho con D grande. Palas Atena rige la justicia y la diplomacia, mientras que Plutón representa la muerte, pero también el renacimiento. Esta conjunción puede desencadenarse en crisis legales, reformas judiciales o eventos que transforman los sistemas legales de los países. Puede simbolizar cambios radicales en las leyes, especialmente aquellas relacionadas con las estructuras de poder, los derechos de género y la justicia social. Potencial también otra vez para movimientos sociales más de ámbito intelectual que desafían estructuras opresivas. Empoderamiento femenino, bueno, al final es Palas Atena, y resistencia estratégica. Palas Atena también es el arquetipo de la mujer sabia, estratega, y cuando se une con Plutón sugiere el fortalecimiento del liderazgo femenino, grupos marginados de la política, la academia o el activismo. Esto porque, bueno, esta conjunción se está dando en Acuario. Puede manifestarse también con el ascenso de líderes femeninas poderosas que desafían estructuras de poder injustas. También hay mucho potencial con esto para movimientos feministas o intelectuales que confrontan sistemas ocultos de opresión.
Bueno, guerra psicológica, Marte y Plutón, igual con Palas Atena, propaganda e influencia masiva. Plutón gobierna el subconsciente, el inconsciente, diría yo, pero bueno. Y también la psicología colectiva, cómo estamos también actuando con Marte en Cáncer a nivel también, digamos, inconsciente colectivo, mientras que Palas Atena rige la estrategia, el pensamiento analítico. Así que juntos pueden indicar el uso de propaganda, operaciones psicológicas, ¿no? Las PsyOps, estas operations, y técnicas avanzadas también de manipulación. Puede haber una mayor influencia sobre los medios, iba a decir los miedos, los medios de comunicación, la educación y la narrativa pública. O sea que nos están hablando más como que le están hablando a tu inconsciente más que a ti como persona consciente en ese momento, ¿no? Esto es, por ejemplo, uno de los escenarios. Este aspecto suele aparecer mucho, por ejemplo, también en cambios ideológicos como colectivo, políticos también, donde los líderes utilizan símbolos o tácticas psicológicas profundas para persuadir o controlar a la población. Plutón en Acuario. Avances científicos y tecnológicos de alto nivel. Plutón rige la investigación profunda, el conocimiento oculto, mientras que Palas Atena va a representar la inteligencia estratégica, la capacidad para detectar patrones, por ejemplo, reconocerlos e integrarlos también. Esta conjunción, por ejemplo, por el lado positivo, puede traer descubrimientos en ciencia, inteligencia artificial, y análisis de datos profundos, incluso también en la astrología, ¿no? Quizá algún tipo de descubrimiento, potencial para avances también en biotecnología, genética o tecnologías de vigilancia y seguridad que reconfiguran a la sociedad. Bueno, este ya lo conocen, lo vimos hace unos videos anteriores, pero lo volvemos a ver ahora de manera, digamos, repetida, pero diferente, el colapso y reconstrucción de instituciones estratégicas. Creo que fue en el video de Neptuno Nodo Norte donde vimos que uno de los escenarios podría ser también el desvanecimiento de las organizaciones internacionales, humanitarias o algo por el estilo. Y ahora con Palas Atena y Plutón en Acuario, Marte abajo activando esta energía, podríamos ver también este colapso, ¿no? O reconstrucción o la necesidad de reconstruir instituciones estratégicas a nivel, digamos, humanitario, colectivo. La fuerza transformadora de Plutón puede desmantelar sistemas gubernamentales, estrategias militares o estructuras de poder corporativo, Plutón, que ya no funcionan. Entonces, es posible también que veamos a gobiernos y grandes corporaciones adoptando nuevos métodos estratégicos para mantener su influencia. Las instituciones relacionadas con todo lo que sea militar, la guerra, la defensa, la inteligencia y la aplicación de la ley podrían experimentar cambios profundos. Manifestaciones históricas y contemporáneas, dado que Plutón se mueve lentamente, este aspecto puede tener efecto durante muchos años cuando se forma. Ahora, en las cartas astrales de países o acontecimientos mundiales o de las naciones, también puede coincidir o ha coincidido anteriormente, estamos hablando de patrones, ¿no? Al final con Palas Atena, conectar patrones, ¿qué es lo que ha pasado anteriormente? Cuando este combo se reúne, por ejemplo, en un signo como Acuario, golpes de Estado, revelaciones de corrupción, maniobras ocultas de poder, revoluciones feministas e intelectuales que desafían la opresión sistémica, mayor uso de inteligencia artificial, vigilancia y manipulación de datos masivos y transformaciones en los sistemas legales y éticos en respuesta a crisis sociales. Ya como conclusión, Plutón en conjunción con Palas Atena en astrología colectiva es un signo de inteligencia estratégica, luchas de poder y transformación también en la justicia, la política y la ideología colectiva. Representa quizá una era donde la sabiduría oculta también sale a la luz,
los sistemas opresivos colapsan y la sociedad experimenta cambios profundos psicológicos e intelectuales. Bueno, esta es la versión corta de este video. En mi página naranjaasteroide.com van a encontrar la versión larga porque esto no es todo. También Mercurio y Saturno, el día que Marte arranca directo, Mercurio y Saturno están juntos iniciando un nuevo ciclo, están en Piscis y esto también influye en todo esto que hemos comentado. También tenemos, por ejemplo, Plutón y Palas Atena haciendo un sextil a Juno, el asteroide del compromiso, de los acuerdos internacionales, de las negociaciones, y al mismo tiempo Juno está en tensión con Ceres. Entonces hay más cosas pasando tras bambalinas. Ahora, esta fue la versión como principal, digamos, pero si ustedes quieren saber, bueno, qué más está sucediendo detrás a nivel colectivo, les recomiendo que vean la versión extendida, donde también voy signo por signo en mi mirada de cómo podemos navegar mejor esto desde un punto de vista más de liderazgo y de nuestro papel en el colectivo. Entonces, vamos con eso. Y también en la versión extendida, voy también a enseñarles también, de alguna manera, vamos analizando paso por paso la retrogradación de Marte, porque está muy interesante, la verdad, cuando estuve investigando. Hay 5 fases, pero si queremos entrar más a fondo, hay 10 fases de estas retrogradaciones. Yo les voy a hablar desde la fase de que se estaciona directo en adelante. No vamos a ir tanto hacia atrás, pero sí vamos a estudiar, bueno, qué fue lo que pasó en septiembre, luego en diciembre, luego en enero y luego ahorita ya directo y lo que sigue hasta mayo y el resto del año. Entonces, en la versión extendida, pues se convirtió en una clase sobre la retrogradación de Marte y aquí tengo ya un montón de notas, perdón, Marte directo, las fases, Marte oposición Plutón ya. Y también les voy a hablar de Marte y Procyon, ¿ok? Porque también Marte durante esta retrogradación estuvo acompañado por la octava estrella más brillante del cielo, que es Procyon. Entonces ya yo me metí a investigar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Y ahí en el video extendido, ahí les cuento todo de manera un poquito más informal, más relajada también. Y les muestro también algunas tablas, que son las que tengo acá sobre, bueno, qué sigue, con fechas, qué aspectos va a formar Marte ahora ya directo, por ejemplo, el 5 de abril forma un trino con Saturno, el 26 de marzo una cuadratura con Quirón, la Luna también, luego el 5 de abril hace un sextil a Urano, luego hace un trígono con Neptuno, luego viene la oposición con Plutón y luego todos los aspectos también que Marte está haciendo con el Sol, porque recordemos que al final de cuenta, este ciclo de Marte, por ejemplo, que comenzó en noviembre del 2023, esta retrogradación pertenece al ciclo que inició Marte con el Sol en noviembre del 2023. Les dejo el video acá, ahí les expliqué muy bien de qué se iba a tratar este ciclo. Entonces, la retrogradación forma parte de ese camino hasta que Marte se vuelve a encontrar con el Sol nuevamente. Entonces, estamos todavía en ese ciclo. Así que bueno, si quieren ver la versión extendida, totalmente gratuita en mi página naranjaasteroide.com/cursos. A ver, en versión extendida, Marte directo. Ahí pueden ver también signo por signo, qué onda. Y no se olviden de la promoción del 50% de descuento. Les comento que esta promo termina el 4 de marzo. De ahí voy a cerrar consultas. Solamente voy a estar dando 3 o 4 consultas, tipos de consultas. Ya no voy a estar dando, por ejemplo, carta natal o retorno solar. Voy a enfocarme solamente en 3 o 4. Y luego volveré a abrir todas las consultas nuevamente, no sé, yo creo que por ahí de verano, veamos cómo va la agenda, ¿no? Así que bueno, con esto me despido, esperando que hayan disfrutado este video. Mi nombre es Mai. Recuerda comentar, darle like, compartir esto con alguien si es que crees que le puede ser de ayuda. Nos vemos en el siguiente video, que estés muy bien. Chao.